Lo que no entendemos es mágico hasta que realmente lo entendemos. Es una de las citas del barón Frankenstein, de Peter Cushing, del actor Peter Cushing, en la película que os voy a comentar esta noche y que es para mí un auténtico honor poder describir y reseñar esta grandísima obra maestra de una de las grandes productoras de la historia del cine, que es la Hammer Film Productions. Dirigida por Terence Fisher en 1966, esta noche tengo el placer de comentaros una de las películas cumbre realmente del estudio y del cine de terror en general, que es Frankenstein creó a la mujer. Frankenstein creó a la mujer fue dirigida, ya os digo, en el 66, 65-66 por Terence Fisher, aunque realmente estrenada en 1967, y que después de La maldad de Frankenstein, años antes, en el 64, dirigida por Freddie Francis, Terence Fisher continuó con el legado de toda la saga de Frankenstein que había dejado anteriormente en los títulos como La maldición de Frankenstein o La venganza de Frankenstein. Pero Frankenstein creó a la mujer se puede decir que es una de las grandes obras maestras, una de las mejores películas del estudio, debido al gran número de lecturas que tiene este film, al igual que ocurrió, por ejemplo, con otro de los títulos míticos de la saga, que fue La maldición del hombre lobo, que también tenéis aquí comentada en el canal. Frankenstein creó a la mujer lo reúne prácticamente todo: ira, venganza, celos, terror, ciencia ficción, suspense. Realmente es una película a tener en cuenta para cualquier cinéfilo, y para cualquier cinéfilo además que le guste el cine de terror y de suspense. Y además, permitidme que os diga que se adelantó años antes a uno de los conceptos que se da en una película tan importante en el cine de terror como fue El exorcista de William Friedkin, dirigida en 1974. Perdón, en el 73. Pero esta película es del 66, y ahora os diré más o menos por qué. Frankenstein creó a la mujer está protagonizada por Peter Cushing, Thorley Walters, Susan Denberg, Robert Morris y Duncan Lamont en sus papeles principales. De Peter Cushing no os voy a hablar ampliamente debido a que ya le conocéis de toda la saga de Frankenstein y de que es uno de los grandes protagonistas de todas las películas o de la mayoría de las películas de la Hammer, y que no voy a descubriros ahora a que es realmente el gran caballero del fantástico. Peter Cushing es para mí pues el mejor actor del cine de terror de todos los tiempos, y en esta película vuelve a sorprendernos con una interpretación realmente extraordinaria. Pero esta película, además de estar vinculada a lo que es el género de terror, también tiene pinceladas de ciencia ficción, de suspense y también adelantándose en algunos momentos al slasher y también al cine gore más, no vamos a decir más explícito, pero con una economía narrativa y con unas elipsis sencillamente extraordinarias, prodigiosas y absolutamente maravillosas, todo hay que decirlo. Frankenstein creó a la mujer, además, recuperó todo el equipo técnico, además de Terence Fisher, que había trabajado para este director anteriormente en las películas de la Hammer, como fue el director de fotografía, Arthur Grant. Jack Asher ya no estaba dentro de la compañía, aunque imitaba e intentaba imitar su estilo, a James Bernard como el compositor musical que nos brinda una partitura llena de melancolía, a Philip Martell como el supervisor musical, realmente extraordinario su trabajo, y sobre todo la dirección artística muy ajustada de Bernard Robinson, hecha en los estudios, si mal no recuerdo, en los estudios Hammer, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban los principales que tenían en ese momento, pero que a finales de los años 60 dejaron de trabajar en ellos para pasarse a los estudios Pinewood. La verdad es que Frankenstein creó a la mujer, para mí, cuando yo la vi por primera vez, fue una película que me sorprendió gratamente, porque es una película que combina muchísimos aspectos y no solo tiene un gran número de lecturas, sino que además es una película que te va sorprendiendo a cada secuencia, a cada plano, porque no es la típica película de Frankenstein en la que el doctor se meta dentro de su torre, cree una criatura a base de restos humanos, de cuerpos despedazados, hallados en tumbas, en horcas, etcétera, etcétera, y de la vida, pues por una serie de elementos eléctricos, pues a una criatura que vaya matando a la gente. Realmente todo lo que es el esquema narrativo de lo que es el Frankenstein creado a la mujer es totalmente distinta a las películas de Frankenstein, por eso hechas hasta el momento. Por eso la hace completamente especial, original y muy distinta a todo lo que se había hecho hasta entonces, y por lo tanto superior en todos los aspectos. La película comienza, además,
probando el doctor Frankenstein, o mejor dicho, el varón Frankenstein, en un pueblecito suizo, se supone, probando si él es capaz de sobrevivir durante una hora realmente muerto. Es decir, una hora sin que su alma abandone su cuerpo, o al menos así lo pretende. Y él lo hace criogenizándose. Es decir, con la ayuda del doctor del pueblo, interpretado de una manera muy humorística por Thorley Walters, porque Thorley Walters es, que ya le conocíamos por ser el Renfield, o mejor dicho, el que hace de Renfield en Drácula, Príncipe de las Tinieblas, interpreta aquí a un doctor un tanto despistado, un poco borrachín y totalmente sorprendido ante los avances tecnológicos y también científicos del varón Frankenstein. O sea, son realmente extraordinarios los primeros planos de Thorley Walters, ya un actor bien entrado en años, cuando el varón Frankenstein intenta explicarle todos sus experimentos para desafiar a la muerte. En esta película, en Frankenstein creó a la mujer, Thorley Walters interpreta lo que es el factor humorístico, pero también cargado de un, digamos, de un elemento que yo diría un tanto retrógrado. Porque siendo un médico o siendo un científico, el papel de Thorley Walters, que se llama el Dr. Hertz, no es capaz de entender todo lo que el varón Frankenstein va realizando, todos los experimentos, para burlar a la muerte. Y al principio de la película vemos como Peter Cushing prácticamente se criogeniza a sí mismo para ver si efectivamente puede durante una hora, al menos una hora, burlar a la muerte. Pero ese no es realmente el comienzo y el leitmotiv de la película, sino que el leitmotiv de la película es una auténtica tragedia. Y hay aquí la primera capa de lectura que tiene esta película. La película versa sobre un hombre que va a ser ajusticiado en la guillotina, le van a cortar la cabeza, porque él es un asesino. Pero este hombre tiene un hijo, y entonces cuando le van a guillotinar, el hijo presencia cómo su padre le cortan la cabeza. Realmente una secuencia muy dura para un niño, aunque el clérigo, después de que intente que el alma del asesino, interpretado por Duncan Lamont, que además es un actor muy secundario del cine de la Hammer y que también tuvo además un papel especialmente relevante, si se puede decir así, en la película Lewis Maisel, Rebelión a Bordo, que comentaré dentro de muy poquito, aquella protagonizada por Marlon Brando como remake de la tragedia de la Bounty. Él es el personaje que va a ser ajusticiado y va a ser cortado la cabeza. Y claro, cuando se le corta la cabeza en un plano en el que se sugiere, pero no se muestra muy inteligentemente, porque Terence Fisher es un director que sugiere mucho, pero que muestra poco, pero que te impacta, porque lo que sugiere realmente tú te lo imaginas. Su hijo es consciente cómo a su padre le cortan la cabeza, en un grito en el que el niño pues prácticamente pues se queda ya extasiado, anonadado para el resto de su vida. Eso le marcará. Por lo tanto, la película Frankenstein creó a la mujer tiene tintes trágicos, tiene ya unos tintes de tragedia. Cuando ya se hace mayor, este niño llamado Hans, interpretado por el actor Robert Morris, que le veríamos muy poquito en las películas de la Hammer, prácticamente es uno de los muy pocos papeles que hizo para esta productora, está enamorado de una chica del pueblo que es, digamos, como la hija de un posadero, la hija de un pequeño bar, de un pequeño restaurante, de una pequeña cafetería que hay en un pueblecito suizo que se llama Ingstadt, creo recordar. Y entonces, al estar enamorado, va constantemente a verle. Pero en los pueblos de aquella época, sobre todo, estamos hablando de 1700, finales de 1700, 1800, en aquella época el hijo de un reo, el hijo de un asesino, se creía que la sangre del asesino podría también ser heredada por el hijo. Y la verdad es que Hans Robert Morris también tiene, debido a cómo ajusticiaron a su padre, tiene psicológicamente, pues, digamos, no unos arranques de ira realmente importantes, sino que él está muy dolido con la gente del pueblo de cómo le ha tratado a lo largo de los años, porque le han tratado como al hijo de un asesino y por lo tanto no le han querido. Es decir, lo que estamos es ante la tragedia de un hombre, de un niño que se ha transformado en hombre, pero que realmente él ha vivido sin amor, sin cariño y realizando trabajos en el pueblo que le hayan podido dar, tal como tiene una de las conversaciones con la hija del posadero, interpretada por Susan Denberg. Susan Denberg y Hans, es decir,
Susan Denver y Robert Morris, Christina y Hans respectivamente, van a ser las nuevas criaturas de Frankenstein. Pero van a ser unas criaturas muy especiales, porque Frankenstein no va a construir su criatura a base de los restos de los cuerpos de estos personajes, sino que lo va a hacer de un modo muy especial, de un modo en el que vamos a tener en la película lecturas de ciencia ficción. Y es que si habéis estado atentos a lo que he dicho al principio de la crítica, esta película tiene también una lectura de ciencia ficción, es decir, no solo nos narra una tragedia, sino que tiene una segunda capa de lectura que lo que nos da es tintes de ciencia ficción. Y es que Peter Cushing, es decir, Barón Frankenstein, sobrevive a la criogenización ante unos anonadadísimos ojos tanto de Hans como del Dr. Hertz, interpretado por Thorley Walters. Es decir, cuando el Barón Frankenstein despierta de esa criogenización a base también de aparataje eléctrico, el Dr. Thorley Walters necesita, en ese momento humorístico que tiene, dice, necesito sales para poder realmente asimilar esto. Porque este hombre ha estado muerto durante una hora, y ha sido capaz de revivirse a sí mismo. Y claro, él le considera como si fuera un dios. Thorley Walters, es decir, el Dr. Hertz, que es el doctor de este pueblecito de Innstat, no puede creer que un hombre haya estado durante una hora muerto y haya vuelto a la vida. Es decir, el Barón Frankenstein ha conseguido burlar a la muerte, pero ha burlado a la muerte a través de la criogenización y también de aparataje eléctrico. Es decir, la dirección artística, de la que ya os hablaré después en la parte técnica de la película, de lo que es el laboratorio del Dr. Frankenstein, ya no son cubetas con experimentos, con tubos de ensayo, como los típicos que habían sido de la Hammer anteriormente, sino que son aparataje eléctrico como son conmutadores, como son máquinas especiales que se van metiendo por una serie de tubos en las entrañas de la Tierra para absorber energía, con una serie de pantallas, para crear campos magnéticos, campos de fuerza, es decir, todo enfocado desde un punto de vista más de ciencia ficción. Y he aquí otro de los elementos originales que había tocado la Universal, pero hasta ahora la Hammer no había hecho, y es la lectura de ciencia ficción, que sí que había tocado parcialmente Freddie Francis en La maldad de Frankenstein, pero que Terence Fisher lo adoptó de una manera muy sutil, muy delicada, pero a la vez muy inteligente. Por tanto, ya tenemos dos capas de lectura, porque tenemos a un personaje trágico o a dos personajes trágicos y al Barón Frankenstein que ya no solo confía en lo que es la ciencia, sino también, por así decirlo, en la física. Sí, es decir, en la ciencia ficción. A todo esto, lo que es la protagonista de la película, la actriz Susan Denberg, que además tuvo una vida muy tumultuosa, porque después del éxito de la Hammer, después del éxito de esta película de Frankenstein creó a la mujer, se marchó a Hollywood y pues ocurrió lo que a muchas estrellas de Hollywood les ocurre. Se metió en el mundo de las drogas, se metió en las fiestas de Hollywood, hasta que no sabemos cómo, o sea, no se sabe cómo. Aquí en este libro de la Hammer que tengo yo, ni siquiera lo explica cuál fue su final, pero Susan Denver se la encontraron muerta pues por sobredosis, aunque no viene la fecha del fallecimiento de la actriz. Pero fue una auténtica lástima, porque la Hammer había conseguido una gran belleza que luego fue muy similar a la de Verónica Carson en Drácula vuelve de la tumba y en películas posteriores, pero que realmente fue una auténtica pena que se marchara a Hollywood posteriormente debido al éxito de las películas que había realizado en el Reino Unido. Pero ya no quiso saber, rompió su contrato con la Hammer, no quiso saber nada con la productora. Se puede decir así que el éxito se le subió a esta chica a la cabeza, que prácticamente tenía 20 y pocos años. Además, como anécdota os diré que durante el rodaje de esta película, que duró escasamente 2 meses, se celebró el cumpleaños, uno de los cumpleaños de la actriz. Pero Susan Denver, que realiza aquí una interpretación, digamos, más que correcta, porque no era una actriz, era una playmate, es decir, una chica playboy. La verdad es que, bajo la dirección de Terence Fisher, realiza una interpretación bastante convincente. Y aquí es otro de los dramas, otra de las tragedias que tenemos, y es que el personaje de Susan Denver está totalmente deformado físicamente. Ella es coja, tiene una gran cicatriz en la cara, lo que es motivo de burla de muchas personas del pueblo, sobre todo de 3 personajes
que nos recordarán a los personajes de La Naranja Mecánica. Es decir, Terence Fisher aquí se está adelantando en esta película a Stanley Kubrick y a La Naranja Mecánica, porque son tres estudiantes universitarios que van a un pueblecito, que ellos son niños ricos y que, claro, al llegar a un pueblo lo desprecian absolutamente todo, porque ellos se creen seres superiores, como se creían seres superiores los niños, los chavales de La Naranja, bueno, no tan niños, los chavales de La Naranja Mecánica. Entonces, estos tres elementos, por así llamarlo, pues prácticamente se burlan de Susan Denver, de la actriz, de Cristina, la tiran prácticamente al suelo, se burlan de ella, del posadero, y claro, Hans, que está enamorado de ella, porque digamos que son dos almas atormentadas, y hay aquí otra lectura de la película dentro de su modo trágico, es que son dos personajes que están completamente, digamos, menospreciados por la sociedad. Hans, Robert Morris, está despreciado por la sociedad porque su padre fue un asesino, pero eso no quiere decir que él lo sea. Y Cristina está menospreciada por la sociedad porque la cree un monstruo completamente deforme, aunque es una chica que tenga media cara con cicatriz y que además la pierna y un brazo lo tengan más corto que la otra, seguramente pues por un ataque de poliomielitis, porque claro, en 1700-1800 no existían las vacunas de esas enfermedades. Pero claro, ellos dos se comprenden, son amigos y realmente están enamorados. Están muy enamorados. Pero claro, ocurre uno de los grandes hechos terribles dentro de la película, que es que Hans, en ayuda de Cristina, de su amada, en contra de estos tres personajes que nos recuerdan, ya os digo mucho, a los tres de La Naranja Mecánica, lo que hacen realmente es burlarse de ella. Y Hans sale en su defensa, entrando en uno de los momentos en la cafetería toda la policía y directamente atrapándole. Y como ellos saben que es el hijo de un asesino, ya creen que esta persona podría también asesinar. Pero claro, le condenarán a muerte porque estos tres personajes, estos tres niños pijos, estos tres niños ricos, en una especie de vendetta personal, entran dentro de la cafetería y matan realmente a lo que es el padre de Cristina. Todo lo que provoca todo ello, pues la ira de Hans, de Hans, pero que efectivamente él no ha tenido nada que ver. Y no ha tenido nada que ver por una situación, y es que la noche en la que los tres niños ricos estaban metidos dentro del bar, como se metieron dentro del bar del padre de Cristina, Hans y Cristina estaban dando rienda suelta a su amor, estaban haciendo el amor. Porque son dos personas que están, digamos, como rechazadas por la sociedad. He aquí, digamos, una de las lecturas fuertes de la película. La ignorancia del pueblo y el rechazo hacia dos personas que son completamente inocentes y que además es uno de los puntos fuertes que tiene no solo el cine de la Hammer, sino el cine de Terence Fisher. Acordaos, por ejemplo, del comienzo de La maldición del hombre lobo, cómo tratan la clase alta a ese vagabundo que llega a pedir comida al castillo y que luego le encerrarán en la mazmorra y que le olvidarán convirtiéndose prácticamente en un ser animalesco. Es decir, lo que Terence Fisher en esta película nos quiere dar es también una crítica social al modo que tenía de tratar ciertos sectores de la alta sociedad a la sociedad de clases más bajas. Es decir, otra capa de lectura que tiene la película y de manera expuesta de manera muy explícita. Es decir, estos tres chicos entran en el bar prácticamente sobraos de la vida, diciendo, si me hacéis algo, si el vino del posadero no es lo suficientemente bueno, mi padre se enterará. Ya veis qué iba a hacer el padre si el vino de un posadero de un pueblo, pues no iba a ser lo suficientemente bueno. Pero claro, ellos ya en su endiosamiento, pues claro, pues ya le amenazan. Es decir, es la crítica social que siempre Terence Fisher ha metido dentro de sus películas. Algo realmente estremecedor. Pero que siempre ha sido una constante dentro del cine de la Hammer. Es decir, una cierta crítica a las clases altas y a favor de las clases bajas. Por ejemplo, también en Drácula. A Drácula se le veía como un animal sexual de clase alta que se aprovechaba de la clase baja transformándolos y vampirizándolos. Es decir, es una constante dentro del cine de Terence Fisher. Evidentemente, cuando Hans es atrapado por la policía porque creen que al ser el hijo de un asesino él ha podido
por así decirlo, matar al posadero, le hacen un juicio y le condenan a muerte, porque él no quiere decir que ha pasado la noche con Cristina. Él no quiere decir que ha pasado la noche con el amor de su vida. He aquí también otro de los problemas, o otro de los prejuicios que él como persona tendría, porque se burlasen de él, porque se acostase con una mujer deforme, por lo que fuera, pero no quiere dar, digamos, a entender, o no quiere delatar a Cristina, la quiere dar completamente, dejarla de lado, y no involucrarla en el tema. Y como no quiere decir qué es lo que ocurrió aquella noche, es realmente condenado a muerte, al igual que el padre, a ser decapitado. Lo que, claro, el barón Frankenstein, evidentemente, sale en su defensa, pero a pesar de ello, pues, digamos que esos juicios populares y completamente injustos ya habían condenado, es decir, el populacho ya había condenado a Hans prácticamente sin pruebas, solo por ser el hijo de un reo. Es decir, otra crítica social que añade Terence Fisher a la película, es decir, la ignorancia, los prejuicios de ciertas clases sociales de aquella época. Ya, es decir, en esta película Terence Fisher no deja títere con cabeza, ya no solo critica las clases altas, sino también las decisiones de las clases medias y de las clases bajas. Solo porque una persona sea el hijo de un asesino no tiene que ser no tiene que ser un asesino. Como dice el jefe de policía del pueblo, dice: de tal padre, tal hijo, o de tal palo, tal astilla. Es decir, esa es una justificación por lo que un padre sea un asesino, el hijo ya tiene por qué serlo. Es realmente estremecedor toda esa parte de la película del juicio, causando una gran impotencia en el espectador, como diciendo, ¿por qué lo van a matar? Pero claro, el barón Frankenstein, aunque sale en su defensa, sabe perfectamente que Hans, el fallecimiento de Hans, va a servir para sus experimentos. Y es que el barón Frankenstein, con esas gotas de ciencia ficción que tiene la película, ha inventado un aparato capaz de atrapar el alma humana. ¿Cómo? A través de un campo magnético, muy poderoso, que fue el mismo campo magnético que a él le retuvo el alma durante 1 hora. Es decir, fijaos el elemento de ciencia ficción que Terence Fisher y que John Elder, que fue el seudónimo de Anthony Hines, uno de los productores de la Hammer, incluyeron dentro del guión de la película. Es decir, la película ya no es solo una película de terror, porque hasta ahora no hemos visto ningún elemento terrorífico. Hemos visto elementos de tragedia, por los dos personajes, elementos de ciencia ficción y elementos de crítica social, pero no hemos visto elementos de terror. Pero todo llegará realmente. Y es que el barón Frankenstein lo que hace precisamente es decir: vamos a recuperar el cuerpo de Hans y atrapar su alma, y luego ya veremos cómo conseguimos un cuerpo. Pero es que Cristina, cuando llega de Ingstad, que iba a un médico para verle las cicatrices, cuando se da cuenta de que realmente ve a su novio, a su amante, ajusticiado de una manera completamente injusta, ella decide suicidarse porque no le queda otra. Y claro, ese cuerpo es recogido por los hombres del pueblo y llevado a la casa del doctor Frankenstein, por lo que él dice: ya tengo aquí el cuerpo con el que experimentar. Y le dice Thorley Walt, el doctor Hertz: bueno, pero es que es un cuerpo que está deforme. Y dice: no se preocupe porque eso no va a tener ningún problema. Y es aquí donde ya la película cambia diametralmente de sentido y empezamos a tener la típica película de terror y de suspense. Y es que el barón Frankenstein, que ha atrapado el alma de Hans en su máquina de ciencia ficción, la va a meter dentro del cuerpo de Cristina, que ha sido ahogada en el lago cuando ella se ha tirado. No sin antes hacerle una cirugía plástica realmente perfecta y repararla tanto el brazo como la pierna. Y he aquí el error que el barón Frankenstein comete prácticamente en todas sus películas, y que, como os he dicho, se adelanta al Exorcista de 1973. Y os hago un pequeño esquema. Si en El Exorcista había secuencias donde el alma de Regan estaba en constante lucha contra el demonio Pazuzu, aquí, años antes, en Frankenstein creó a la mujer, el alma de Susan Denberg, el alma de Cristina, va a estar en constante conflicto con el alma de Hans, porque lo que hará el barón Frankenstein será meter el alma de Hans dentro del cuerpo de Cristina.
Por eso cuando Cristina despierta, cuando le han hecho ya esa cirugía plástica, le dice al barón Frankenstein: ¿quién soy? ¿Me podéis dar un espejo? ¿Qué? ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy? Por favor. En la versión original dice who am I? ¿Quién soy realmente yo? Porque dentro del cuerpo de Cristina hay un conflicto entre dos almas. Hay el conflicto entre el alma de Hans y el conflicto entre el alma de Cristina. Pero ahí no queda la cosa. Porque Cristina, convertida ya en una criatura realmente preciosa, guapísima, solemne, muy elegante, tendrá una doble vertiente. Una vertiente inocente en el que será Cristina una ayudante del barón Frankenstein, pero también tendrá la doble vertiente de Hans, del espíritu de Hans que quiere vengarse de esos tres personajes que parecen sacados, ya os digo, de la película de la Naranja Mecánica. De esos tres niños ricos que mataron a su padre, que se burlaron de ella y que realmente hicieron la vida imposible. Y aquí es donde realmente empieza la película de terror. ¿Por qué? Porque Cristina, bajo la influencia de Hans, bajo la influencia del alma de Hans que está dentro de su cuerpo, lo que hará será matar uno a uno, ajusticiar, mejor dicho, hacer justicia, uno a uno a los tres niños ricos que se burlaron de ella, que intentaron matar a su amante y que constantemente estaban en la taberna del padre, en la posada del padre, sin pagarle ni bebidas ni comidas y haciéndoles la vida imposible. Pero en esta parte de película de terror vamos a ver también una serie de sorpresas que no habíamos visto en ninguna película de terror hasta la fecha. Y es que Cristina, dentro de esa doble vertiente, de ese conflicto que tiene dentro del alma humana, porque esta es otra de las capas de lectura que tiene la película, al igual que El Exorcista, pero de un modo más complejo, porque claro, en la película del Exorcista el que dominaba era el demonio. Sin embargo, aquí, en el cuerpo de Cristina, el conflicto entre las dos almas está en continua lucha. Es decir, Cristina, por una parte, es ella misma, se reconoce incluso en el espejo, pero claro, hay veces que domina el alma de Hans al cuerpo de Cristina. Incluso Cristina es capaz de poner la voz del propio Hans haciéndose pasar por su espectro, por su fantasma, por su espíritu, adelantándose, o mejor dicho, teniendo resquicios de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. ¿Os acordáis que Norman Bates tenía dos personalidades, la de la madre y la de Norman? Pues aquí exactamente igual. El cuerpo de Cristina tiene dos almas, tiene dos personalidades, la personalidad de Cristina y la personalidad de Hans. A veces domina la personalidad de Cristina y a veces domina la personalidad de Hans. Las elipsis que tiene realmente esta película son realmente espectaculares, ya que Cristina, como era la ayudante del padre en la posada, en la taberna, pues se encargaba con un cuchillo, con un hacha, pues despiezar pues las piezas de presa, de caza que tenía el padre. Y maneja el cuchillo y el hacha con una destreza fantástica. Y a medida que Cristina va engañando a estos tres personajes de un modo usando su atractivo físico y su atractivo sexual, pues ella lo que hace es coger un hacha y cuando les va a dar el hachazo, Terence Fisher cambia la secuencia muy inteligentemente para que no veamos cómo o le corte la cabeza o le pegue un hachazo en el cuerpo y lo mate, sino lo que vemos son, pues por ejemplo, el corte de leña, en una de las secuencias en las que en el primer asesinato de Antón, que es uno de los chicos estos ricos, cuando Cristina va a asestar el golpe de gracia a matar a Antón, cuando le va a asestar el golpe, la secuencia cambia y vemos que Cristina corta un trozo de leña. Lo que está muy bien superpuesto como elipsis, como diciendo, acabo de acabar no solo con la vida del tronco, por así decirlo, sino con la vida de una de las personas que se han burlado de mí y que por lo tanto han tenido mucho que ver en el fallecimiento y en el ajusticiamiento falso de mi novio, de mi amante y de la persona que yo más quería en este mundo. Es decir, el espíritu de Cristina, digamos que está a las órdenes del espíritu de Hans, que también la domina.
O sea, fijaos la complejidad que tiene todo ello. Es decir, esta película no solo es una película de terror al uso, sino que también tiene reminiscencias de Psicosis por la doble personalidad de Cristina, tiene ese grupo de personas que se creen superiores al mundo, con crítica social, que son esos personajes que se adelantan al Stanley Kubrick de La Naranja Mecánica, y sobre todo, el conflicto de almas que hay dentro del cuerpo de Cristina, no solo en personalidad, sino en espíritu, del exorcista. Todo ello condensado en una película de prácticamente hora y media. Y es que Terence Fisher, uno de los puntos fuertes, como os he hablado muchas veces, es la economía narrativa que tiene él. Porque Terence Fisher no solo es uno de los mejores directores del cine fantástico, es un director que sabe narrar de una manera en el que te va acoplando muchas capas de lectura a la película sin que tú te des cuenta, pero que si la vas analizando te das cuenta de todos los elementos. A partir de que Cristina cobra, digamos, conciencia de sí misma y que también el espíritu de Hans la va poseyendo, se transforma en la criatura, en el monstruo que va matando y que por lo tanto es el fracaso del barón Frankenstein. Hay una secuencia realmente tremenda en el que al barón Frankenstein le acusan, cuando se ha producido el primer asesinato, mejor dicho, el segundo asesinato, de que Hans ha vuelto a la vida. Es decir, como si fuera un hecho de brujería. Y claro, todos conocen al barón Frankenstein y seguramente el pasado que ha tenido. Y entonces van a la casa de Frankenstein a decirle: ¿qué es lo que usted ha hecho? Porque Hans ha vuelto, dice el barón Frankenstein. Es que, hombre, ese hombre fue guillotinado, murió. Muy fácil, vayamos a su tumba, y abramos la caja a ver si efectivamente ha vuelto o no de la muerte. Es decir, otro elemento, otra capa de lectura más, la brujería. Es decir, la gente que vive en el pueblo de Instack, donde está el barón Frankenstein, cree todavía en supersticiones. Es una gente llena, como os he dicho, de prejuicios, pero también de supersticiones que ni siquiera el doctor, interpretado por Thorley Walters, el doctor Hertz, es capaz de aplacar. Y cuando habla en la tumba, está el cuerpo de Hans, pero le falta la cabeza. Y es que Cristina ha robado la cabeza dominada por el alma de Hans. Y es Cristina realmente la que, con esa cabeza que lleva por las noches y a todas partes en sus viajes, la cabeza le va dando órdenes a Cristina, la va dominando para que mate a los tres personajes que les habían hecho la vida imposible. Hay una secuencia dentro de la película que es sobrecogedora, y es que Cristina, en una de las partes que tiene de la cama, no en el dosel, sino en una de las esquinas de la cama, tiene clavada la cabeza de Hans. Esa cabeza en el que el alma de Hans dentro del cuerpo de Cristina pone la voz de Hans y le dice a la cabeza: Cristina, ya has cumplido con tu trabajo, ya has ajusticiado, ya puedes ser libre. Es una imagen sobrecogedora que no habíamos visto en el cine de terror nunca, y que a mí, yo cuando la vi de pequeño esta película, me causó un profundo impacto. Un profundo impacto porque ahí el conflicto que no habíamos visto ni en Psicosis ni lo veríamos en El Exorcista. Es decir, una mujer radiante de belleza con un conflicto de almas en su interior, haciendo caso a una cabeza que representa una de las almas que lleva dentro. Y además es que también tiene esta película elementos parapsicológicos. Y es que Cristina, cuando está dominada por el alma de Hans, es capaz de poner la voz de Hans, cambiar sus cuerdas vocales para poner la voz de Hans. Y cuando está a punto de matar a los tres chavales, a los tres niños ricos, los va llamando como si fuera un espectro. Como si fuera un espectro para que los aterrorice, para que los atemorice. Al principio, a uno de ellos, al que le realiza uno de los cortes en la cara, le dice, paseando él por el pueblo por la noche, le dice: Antón, Antón. Y claro, el chico se queda mirando hacia los lados como diciendo: ¿Quién me está llamando realmente? Antón. Y claro, se vuelve loco porque reconoce la voz de Hans, pero Hans está muerto. ¿Ha vuelto Hans de la tumba? ¿Es un espectro Hans? Es un espectro, pero dentro del cuerpo de Cristina. Y cuando Antón sale de jugar a las cartas con sus compañeros,
ve a Cristina vestida un poco de una manera provocativa, pero es ella la que está poniendo la voz para atraerle y por lo tanto matarle y provocar su venganza. Es decir, es Cristina la que pone la voz de Hans, le llama Antón. Antón le está diciendo constantemente. Y así es como les va volviendo prácticamente locos a los tres chavales, a estos tres niños pijos que realmente les han hecho ya no la vida imposible, sino que les han acabado con sus vidas. Se han burlado de ellos. Se han burlado de Cristina. La han hecho caerse, la han ridiculizado, todo ello, y eso Hans no lo puede consentir. El alma de Hans no puede consentir que se burlen de su amada, y constantemente se lo está diciendo a los tres personajes, Antón y a los otros dos, que ya no me acuerdo cuáles eran los nombres, artísticos, vamos, los nombres de los personajes. Pero claro, al último de ellos, prácticamente le dice, uy, creo que a ti te conozco de algo, porque parece que la reconoce. Dice, ya te diré quién soy realmente. Y cuando está a punto de ajusticiarle, dice, yo me llamo Cristina. Y claro, cuando este chico empieza a abrir los ojos, se da cuenta de que efectivamente esa chica tan bella era la chica de la que él y sus amigos se habían burlado, pero ya es tarde, porque el espíritu de Antón ha vuelto a poseer al cuerpo de Cristina, ha vuelto a sobreponerse al alma de Cristina y mata a su tercera víctima. En ese momento, pues Peter Cushing llega corriendo y le dice, Cristina, por favor, no hagas esto porque tú no tienes la culpa. Dice, sé que no tengo la culpa realmente, pero yo ya no puedo seguir viviendo después de lo que he hecho. Además de que ella tiene dos almas, tiene un conflicto espiritual y emocional realmente importante. De ahí que la primera pregunta que le haga el barón Frankenstein sea, ¿quién soy? Además hay una prueba en la que el barón Frankenstein, sabiendo que el alma de Hans está dentro del cuerpo de Cristina, lleva a Cristina frente al cadalso, frente a la guillotina, pero con los ojos vendados. Y cuando se los quita, Cristina, que ve la guillotina, lo primero que hace es gritar, ¡papá! Pero claro, Cristina, el padre de Cristina, no murió en la guillotina. El que murió en la guillotina fue el padre de Hans. Por lo tanto, el barón Frankenstein ya sabe que dentro del cuerpo de Cristina hay dos almas en conflicto. El barón Frankenstein ha vuelto a fracasar, porque él lo que quería era un cuerpo y un espíritu, pero no dos espíritus en conflicto dentro de un mismo cuerpo. Y es aquí donde se desatan ya, evidentemente, los asesinatos y los conflictos, y la película se convierte en una película terrorífica, de suspense, con elementos de slasher, evidentemente, y también elementos gore muy fuertes, sobre todo esa secuencia donde Cristina tiene la cabeza de Hans, que ha desaparecido, pero que la tiene ella, y que la lleva en una especie de bolso de mano a todas partes. Cuando ajusticia al último de ellos, Cristina saca la cabeza de Hans, e imitando la voz de Hans, Cristina dice, muy bien Cristina, lo has hecho perfectamente. Es decir, el impacto visual en esta película que supone ver a Cristina con la voz de Hans es realmente sobrecogedor, y que no habíamos visto en ninguna película de la Hammer, ni siquiera en ninguna otra película de Frankenstein. Es decir, la película ha pasado de ser una tragedia de dos enamorados que están prácticamente, digamos, despechados por así decirlo, por la sociedad, a ser una película de terror donde se han utilizado las dos almas, tanto de Cristina como Hans, para ajusticiar sus vidas, sus muertes. Es realmente una película muy completa en todos los sentidos. Es Frankenstein creó a la mujer, una de las películas más personales de Terence Fisher, en el sentido en el que Terence Fisher aquí da rienda suelta a toda la crítica social que se había visto de soslayo en algunas de sus primeras películas. Pero aquí la Hammer dio carta blanca a Terence Fisher porque no había dirigido La maldad de Frankenstein. Y como La maldad de Frankenstein había sido un fracaso, lo comenté en el vídeo de preguntas y respuestas, no había tenido el éxito esperado, en el vídeo de preguntas y respuestas que os puse hace 2 o 3 días, pues dio carta blanca a Terence Fisher para que esta película fuera lo mejor posible. Y Terence Fisher recuperó todo su equipo técnico y artístico para hacer de esta película el mejor producto posible.
Y efectivamente lo lograron. Frankenstein creó a la mujer es una película de culto. Es una obra maestra de esas que ya no se hacen dentro del cine fantástico, dentro del género de terror y de suspense, debido a todas sus amplias capas de lectura. Tragedia, crítica social, ciencia ficción, terror, suspense, parapsicología. Las voces que oyen los tres chavales universitarios ricos son escalofriantes, como diciendo Antón, Antón, como si fueran psicofonías, como si fueran elementos subversivos y que van a pronosticar el fallecimiento de esos tres personajes. Es realmente sobrecogedora la película en muchos de sus pasajes, sobre todo porque Terence Fisher sabe cómo filmar los ambientes tétricos. De nuevo, volvemos con Arthur Grant a una iluminación, a unos subespacios lumínicos que tantos éxitos le había dado en películas anteriores, como en Drácula, en Las novias de Drácula, en Drácula Príncipe de las Tinieblas y en las películas realmente de Frankenstein que él había dirigido anteriormente, aunque se tratara de un director de fotografía distinto. También todo lo que es la dirección artística, a cargo de Bernard Robinson, vuelve a lucir extraordinariamente bien. Todo lo que es el laboratorio del Dr. Frankenstein está lleno de aparataje eléctrico, es decir, tiene una especie de máquina que utiliza una energía, una especie como tubos de metal que se incorporan a través de una especie como de puertecitas dentro de un, por así decirlo, dentro de un trozo de tierra, de roca, y que va almacenando energía para poder atrapar los espíritus. Porque ya os digo que las gotas de ciencia ficción que tiene esta película es que el barón Frankenstein consigue atrapar el alma humana dentro de un campo magnético. Y ese campo magnético lo consigue a través de sus conocimientos físicos. Es decir, el barón Frankenstein ya no solo tiene conocimientos en medicina, sino que tiene también conocimientos en física, conocimientos en electromagnetismo. De ahí que Thorley Walters, el Dr. Hertz, pues esté completamente alucinado después de lo que ha conseguido. Dice, usted ha estado muerto 1 hora, como ocurre al principio de la película. Cosa que el Dr. Hertz, pues Thorley Walters se apoya en las escaleras oyendo por así decirlo, los razonamientos del barón Frankenstein de una manera completamente anonadada, con los ojos abiertos de par en par y sin pestañear, como diciendo el barón Frankenstein, ¿lo está entendiendo usted? Y dice el Dr. Hertz, Thorley Walters dice, pues no, dice, hombre, como científico usted tiene que entenderlo, verá usted, se lo voy a explicar. Y se lo explica paso a paso, pero dice, es usted un auténtico genio, dice, su imaginación, su sabiduría, todo ello, todos esos conocimientos, debido a los fracasos que ha tenido anteriormente, el barón Frankenstein ha acumulado una serie de conocimientos extraordinarios y es capaz de almacenar almas, de dar vida y de practicar unas cirugías plásticas realmente impresionantes, de burlar a la muerte en lo que se refiere a reparar un cuerpo que está afectado por la poliomielitis, operado por el Dr. Hertz, pero siempre bajo la atenta mirada y supervisión del Dr. Frankenstein. Es decir, cuando Cristina le dice al Dr. Hertz, dice, ¿qué es lo que me han hecho? ¿Qué es lo que dice? Dice, yo fui quien te quitó las cicatrices de la cara y la pierna te la puso bien y el brazo, pero todo a través de las órdenes del barón Frankenstein, porque este hombre, Cristina, es un auténtico genio y es realmente un buen hombre. Aunque el Dr. Hertz, evidentemente, dentro de su inocencia, de su sentido del humor, de ese personaje que está representando, no se da cuenta y no sabe el pasado que tiene el barón Frankenstein, no sabe lo que hizo en La venganza de Frankenstein, cuando acordaos que inauguró un hospital donde iba cortando, amputando trozos de personas enfermas para luego crear su auténtica criatura. Es decir, el Dr. Hertz es ignorante de todos los fracasos del Dr. Frankenstein, pero se queda auténticamente obnubilado ante todos los experimentos científicos, físicos y médicos que tiene el varón. Incluso se burlan de él, el populacho, por así decirlo, porque no tiene otro nombre en la película, el populacho, se burla del Dr. Frankenstein diciendo, sí, el varón Frankenstein dice, sí, yo soy doctor, soy especializado en filosofía, en medicina, en cirugía, y dice uno de los que están allí, sí, y en brujería también. Y dice el barón Frankenstein con una flema, digamos, humorística, pero también carente de crítica social, dando la ignorancia y dejando en evidencia a la persona, le dice, sí, claro,
evidentemente no hay doctorados y no hay carreras universitarias en brujería, pero si la hubiese también la haría, lo que provoca evidentemente la carcajera del respetable allí. Pero claro, el personaje de Thorley Walters es lo que tiene. Le produce una profunda admiración todos los conocimientos científicos que tiene el barón Frankenstein y que Peter Cushing realmente los expone aquí de una manera extraordinaria y brillante. Pero claro, Cristina y esa doble alma de la que os he estado hablando hasta ahora es un fracaso más que tiene el barón Frankenstein. Un fracaso realmente que yo creo que él no se lo merece. Lo que pasa es que el barón Frankenstein, en su ambición, no calibra las consecuencias. Las consecuencias de que el alma de Cristina puede estar todavía en el cuerpo, porque eso es una de las cosas que tiene el guión. Es decir, el barón Frankenstein, criogenizado, mantiene su alma. Luego el alma de Hans la mantiene, pero ¿qué pasa con el alma de Cristina? Es el punto flaco, no del guión, sino el punto flaco que no tiene en cuenta el barón Frankenstein. Frankenstein mete dentro del cuerpo de Cristina el alma de Hans, pero no tiene en cuenta el alma de Cristina. Por lo tanto, son dos almas en un constante conflicto y que todo de ahí deriva en la concatenación de asesinatos que darán al traste con los planes del barón Frankenstein. Realmente cuando ya Cristina, al final de la película, vuelve a tirarse al agua porque Antón está muerto y ella ha cumplido su misión, que ha sido la de matar a esos tres elementos, a esos tres niños ricos estúpidos que parecen sacados evidentemente de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, si veis la película veréis que son prácticamente idénticos. Es decir, cada uno hace lo que le da la gana. Cuando llegan, por ejemplo, a la posada, no se sientan los tres en una misma mesa. Se sientan cada uno en una mesa distinta. Como diciendo, aquí cada uno nos sentamos donde nos da la real gana. Pero cuando ya ha pasado cierta parte de la película y han ocurrido una serie de acontecimientos, los tres se sientan en una misma mesa. Lo que pasa es que al fallecer el padre de Cristina, digamos que no se explica en la película, es un pequeño fallo que tiene, pero es salvable, es que lo que es el restaurante que tiene, la cafetería, la posada, como lo queramos llamar, pues digamos que la compra otro posadero, otra persona, pero que claro, no va a consentir que esos niños pues le dominen como era el posadero anterior, que tenía como punto débil su hija, la protección hacia su hija. Ya os digo que Frankenstein creó a la mujer es una película muy compleja por todas las capas de lectura que tiene, como crítica social que os he dicho, porque Terence Fisher no deja títere con cabeza, como película de terror, incluso dando guiños a The Slasher, como película de ciencia ficción donde Frankenstein es capaz de atrapar el alma humana, de criogenizarse y de volver de la mismísima muerte, pero también tiene elementos trágicos, melancólicos y sobre todo realmente tristes, porque el barón Frankenstein después, en ese plano final de la película donde él ve que ha vuelto a fracasar, él se da la vuelta después de que Cristina se arroje al agua, se da la vuelta y empieza a caminar de un modo muy lento, cabizbajo. Y entonces cuando los títulos de crédito empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque eso representa el fracaso, un nuevo fracaso del barón Frankenstein. La banda sonora de James Bernard merece un capítulo aparte en esta película, ya que está llena, ya no digamos como en las anteriores películas de Frankenstein o de Drácula, de terror, sino que es una banda sonora melancólica que refleja la tragedia tanto de Hans como de Cristina y la tragedia del barón Frankenstein porque ha vuelto a fracasar en su intento de burlar a la muerte, de imitar a Dios. Esa banda sonora que está como omnipresente en casi toda la película con sus constantes variaciones, pero que realmente no representa la banda sonora típica de una película de terror, sino que es una banda sonora más triste, más, ¿cómo os diría yo?, más melancólica, más nostálgica, como diciendo el barón Frankenstein nunca alcanzará realmente el objetivo de poder burlar a muerte y dar vida y de superarse a sí mismo, porque va de fracaso en fracaso. Todos los títulos de crédito son realmente góticos, como son los clásicos de la Hammer, y sobre todo el elemento primordial en el que gira en torno
toda la película, que es la guillotina. Si en La venganza de Frankenstein la guillotina era un elemento en el que Frankenstein se libra, aquí la guillotina evidentemente no estará para Frankenstein, pero sí que estará para algunos de los protagonistas, para el protagonista masculino, que es Hans, que es ese chico que es ajusticiado. Y es el primer plano que vemos en la película, es decir, la guillotina, porque será ese elemento de ajusticiamiento tan sumamente terrible el que provocará todos los acontecimientos cuando Hans sea mayor, el que provocará su odio realmente hacia ese pueblo que le rechaza, que le está continuamente dando de lado. Es más, una de las veces que está hablando con Cristina le dice: prefiero trabajar con el barón Frankenstein, por mala fama que tenga, que trabajar para cualquier persona de este pueblo, que lo único que me ha hecho ha sido rechazarme. Igual que a ti, se burlan de ti. Es decir, Hans y Cristina son dos almas atormentadas y que por lo tanto solitarias, y que en esa soledad que tienen se aman y se quieren el uno al otro. Y además una lectura muy interesante. Los tres chicos que salen de burlarse de Cristina le dedican, cuando salen de la posada, una canción, porque saben que Cristina vive encima de la posada, o en un edificio cerca, encima de la posada, y que está durmiendo. Y le dedican una canción llena de insultos. Cristina, nunca te acostarás con un hombre, ni ningún hombre te amará, realmente tú serás virginal toda tu vida, eres un ángel horroroso. O sea, y además es que Terence Fisher en la dirección, la canción la va prolongando de una manera muy intencionada, si os dais cuenta, muy intencionada, porque quiere provocar en el espectador una repulsión hacia esos personajes que parecen sacados de la naranja mecánica. Quiere provocar repulsión constante, a lo que Hans no puede reprimirse e intenta levantarse después de hacer el amor con Cristina, levantarse y le dice Cristina, dice, déjalos. Pero es que, claro, fijaos lo que se nos presenta en esta escena. Cristina, a la que están cantando que nunca será ni amada, será virginal siempre y que ningún hombre se fijará en ella, están totalmente equivocados, porque Cristina está con un hombre que la ama, que la quiere y que la respeta. Son ellos los que tienen que recurrir a la bebida por la ausencia de relaciones sexuales, seguramente. Es más, Antón, el primero en fallecer, recurre a Cristina disfrazada de una manera un poco escotada, que simula ser una prostituta, para tener relaciones. Es decir, ese niño rico que dice o que se burla de la persona que está deforme y que no va a tener relaciones sexuales, realmente el que no tiene relaciones sexuales es él. Por lo tanto, fijaos la dicotomía que se presenta en esta película. Cristina sí que tiene relaciones sexuales y sí es amada. El que no es amado es Antón. Son los chicos de la naranja mecánica. Son los niños ricos, pijos, que van como desobrados por la vida, pero que recurren a la bebida, al alcohol, por la ausencia de relaciones sexuales. Es decir, aquí Terence Fisher ya no solo se burla de la clase alta, sino que les dice, sois vosotros son los que estáis carentes de sexo, y es la chica la que sí está gozando del sexo plenamente y la que está siendo amada plenamente por otra persona. Si os dais cuenta, fijaos la de lecturas que tiene esta película. Frankenstein creó a la mujer es una de las mejores películas de la Hammer, y en apenas, os lo voy a decir ahora como siempre porque la duración exacta no me la sé, en 88 minutos, toda la información que Terence Fisher es capaz de condensar en esta pequeña gran obra maestra. Sin duda, una de las mejores películas de la Hammer, por todas las lecturas que tiene, al igual que La maldición de Frankenstein y al igual que en todas las películas dirigidas por Terence Fisher. Por eso Terence Fisher es uno de los mejores directores de cine fantástico de todos los tiempos, muy superior a cualquier director que haya incluso hoy en día en Hollywood que quiera enreversar guiones para luego vendernos como obras maestras. Eso no es para intelectuales, es para intelectualoides. No quiero, evidentemente, dar nombres de ningún director, pero seguramente a lo mejor estáis pensando en uno. Terence Fisher no necesitaba todo esto para elaborar en solo 88 minutos una obra maestra que ya es una película de culto, que fue un éxito realmente extraordinario, que catapultó a Susan Denver a la fama, pero que esa fama no supo
condensarla, o mejor dicho, no supo gestionarla bien Susan Denberg y que acabó prácticamente con su vida debido a las drogas. Es los peligros de la fama y del éxito, que Peter Cushing ya tenía, pero que Susan Denberg terminó en terribles circunstancias en Las Vegas. Como dato, os diré que no sabemos, ya os digo, la fecha de su fallecimiento, pero sí que apareció con una sobredosis en un hotel de Las Vegas. Realmente un triste final para una estrella que podría haber continuado haciendo películas de la Hammer con un físico muy similar, aunque no posee la belleza de Veronica Carlson, con un físico muy similar al de Veronica Carlson, pero que realmente podría haber llegado mucho más en su calidad, o mejor dicho, en su interpretación, ya que su interpretación no es que esté a la altura de la de Peter Cushing, ni muchísimo menos, pero que su papel es más que correcto, sobre todo a la hora de asesinar y de matar. Además, la película, la iluminación que tiene, es realmente especial. Arthur Grant, el que había sustituido a Jack Asher, siempre que Cristina está a punto de matar, la ilumina de una manera muy especial, con tonos rojizos, con tonos anaranjados, como si fuera un auténtico demonio. Es decir, como si el alma de Hans, esa alma vengativa, ese alma que llevaba en la sangre su novio, llevaba en la sangre el alma incluso de un asesino, lo ilumina de una manera como muy rojiza, con tonos anaranjados, tonos rojizos. Maneja la luz de una manera especial para que veamos que el demonio, o que casi el demonio, se ha apoderado de ella. Y que cuando ha matado a sus víctimas, de repente la secuencia cambia y es iluminada de un modo completamente inocente. Incluso cuando Cristina, en su primera aparición pública al lado de Thorley Walters, van a dar un paseo, ella va con unas coletitas, con un traje suizo, muy clásico, muy típico, como si fuera una chica, una niña totalmente inocente. Pero luego, por las noches, es una muy hábil y una muy inteligente asesina, dominada por el espíritu de Hans. Frankenstein creó a la mujer, una auténtica obra maestra, y os he dicho todos y cada uno de los porqués yo considero esta película una de las mejores de la Hammer, con referencias al Psicosis de Alfred Hitchcock, que luego también tendría referencias a El cerebro de Frankenstein, que será la siguiente que comentaré después y que viene cronológicamente después de Frankenstein creó a la mujer, y que se adelantó al Exorcista y a La naranja mecánica de Stanley Kubrick en los personajes y en diversas situaciones. Es decir, Terence Fisher se adelantó a Stanley Kubrick y a William Friedkin en La naranja mecánica y en El Exorcista, en otras dos obras maestras, pero es que Stanley Kubrick y William Friedkin a lo mejor tuvieron de referencia esta obra maestra de Terence Fisher, que es Frankenstein creó a la mujer. Una auténtica maravilla, una de esas joyas de la Hammer y una película indiscutiblemente imprescindible para todo gran aficionado al género fantástico y en general a cualquier cinéfilo que se precie. Una auténtica maravilla de film. No os la podéis perder bajo ningún concepto. Todas las capas de lectura que tiene, la interpretación, la iluminación, la banda sonora melancólica y sobre todo todas las lecturas en lo que fuera tragedia, ciencia ficción, terror, suspense, parapsicología que tiene esta película son realmente únicas. Frankenstein creó a la mujer, un auténtico clásico de todos los tiempos. Espero que la disfrutéis, que me comentéis aquí abajo, que os suscribáis y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Hasta mañana.